Prólogo. La campana que llamó solo a uno. Dicen que en San Bartolomé nunca pasó nada, hasta que una noche el silencio se quebró. No hubo viento, ni manos humanas que tocaran el bronce. Y sin embargo, la campana sonó. Lo más extraño no fue el tañido, sino que solo uno lo escuchó. Un hombre común, marcado desde antes de nacer, condenado a cargar con un eco que no pertenecía al cielo ni al infierno, sino a algo más antiguo, algo que la memoria había querido olvidar. Desde ese instante, nada volvió a ser igual. El pueblo se dividió entre los que lo veneraban como profeta y los que lo maldecían como heraldo del fin. Y cada repique, cada silencio, lo arrastraba un paso más hacia una verdad insoportable. La campana nunca estuvo en la torre, siempre estuvo dentro de él. Esta es la historia de la campana que llamó solo a uno, y de cómo su voz, entre sangre, revelaciones y silencio, decidió el destino de todos. Capítulo 1. En el tañido imposible. Nadie en el pueblo de San Bartolomé había escuchado jamás algo semejante. Eran casi las 3 de la madrugada cuando el silencio espeso de las calles se quebró, al menos para mí. El sonido de la campana resonó en mis oídos como un trueno lejano. No era un repique alegre ni solemne, era un tañido lento, grave, como si cada golpe quisiera marcar el fin de algo que yo aún no entendía. Me incorporé de la cama con el corazón desbocado, convencido de que la vieja torre del convento estaba llamando a misa de difuntos. Me vestí a toda prisa y salí a la plaza. Para mi sorpresa, el pueblo dormía en calma. Ninguna luz encendida, ningún perro ladrando. Nadie más parecía haber oído nada. Me acerqué hasta la iglesia, y cada paso hacía que el sonido se intensificara dentro de mi cabeza. La campana seguía repicando, pero su bronce permanecía inmóvil, oscuro contra el cielo. Mi respiración se cortó cuando noté que el tañido no venía del aire, sino desde dentro de mí. ¿Quién eres?, susurré, como si pudiera hablarle al metal. La respuesta no fue un eco, sino un murmullo tibio en mi pecho: eres el único. Me llevé las manos a los oídos. Nada. El silencio exterior era perfecto. Y sin embargo, allí estaba, vibrando en mis huesos. Una llamada íntima, imposible de ignorar. Recordé lo que mi abuela solía contar cuando yo era niño: la campana del convento se había fundido con oro y lágrimas. Y tenía la maldición de sonar solo para el elegido en tiempos de revelación. Una leyenda ridícula, hasta esa noche. Empujé las puertas del templo. Adentro, las velas que siempre quedaban encendidas junto al altar estaban apagadas, como si el aire mismo hubiera decidido extinguirlas. El tañido seguía, cada vez más lento, cada vez más profundo, hasta convertirse en latidos. Me detuve frente al altar y sentí que no estaba solo. Una sombra se deslizaba por las paredes. Larga, delgada, imposible de definir. El tañido cesó. El silencio me aplastó con la misma fuerza que el sonido. Entonces, en el mármol del altar, apareció una grieta fina. Una grieta que dibujó mi nombre. Un escalofrío me recorrió entero. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Y de nuevo escuché la voz. Clara esta vez, como un secreto enterrado bajo siglos. La campana no llama a todos, solo a ti. Y el destino empieza ahora. Me quedé allí, paralizado, sabiendo que lo que acababa de escuchar no era un sueño, sino el principio de algo que el pueblo aún no estaba preparado para soportar. Capítulo 2. El elegido sin elección. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la rutina de siempre: los niños corriendo detrás de un balón, las mujeres barriendo las veredas, los hombres cargando sacos de harina. Y sin embargo, para mí nada era igual. Yo había pasado la noche en vela, con la imagen de mi nombre grabado en el mármol del altar y aquel murmullo que me seguía respirando en la nuca. Fui directo a la iglesia con la esperanza de convencerme de que todo había sido una ilusión. Pero cuando entré, allí estaba, la grieta en la piedra, formando con precisión sobrenatural las letras de mi nombre. Intenté acariciarlas con los dedos, y en cuanto lo hice, un ardor me quemó la piel. Retiré la mano de golpe, y vi que en mi palma había quedado marcada una sombra oscura, como si el altar me hubiese tatuado con fuego. El padre Esteban apareció de pronto desde la sacristía. Sus ojos se clavaron en mi palma antes de que pudiera esconderla. El anciano sacerdote, que siempre había hablado con voz firme, esta vez apenas murmuró: no es posible, la campana te ha señalado. Le conté lo sucedido la noche anterior. El sonido, el vacío, la voz. El padre Esteban palideció. Se santiguó y temblando me llevó hasta la torre. Subimos los peldaños de piedra en silencio. Cuando llegamos al campanario,
Él pasó la mano sobre el bronce y se quedó rígido. Allí, sobre la superficie metálica, había huellas de dedos calcinados. Las mías. Hijo, esto no es un milagro. Es una condena, murmuró, apartando la vista. Quise replicar, pero en ese instante, la campana vibró levemente. No sonó, no se movió, y sin embargo todos los vidrios del campanario crujieron. Yo sí escuché un tañido breve, seco, como un latido contenido. El padre Esteban, en cambio, solo vio cómo las palomas alzaban vuelo en desbandada. Lo peor vino después, cuando bajamos. Un grupo de vecinos nos esperaba en la plaza. No sé cómo, pero alguien había corrido la voz. Todos me miraban con una mezcla de miedo y devoción. Una anciana se arrodilló, tomándome la túnica. El elegido, el que escuchó lo que nadie más puede oír. Otros comenzaron a discutir, unos me señalaban como bendecido. Otros gritaban que era un augurio de desgracia. La plaza se convirtió en un torbellino de gritos, rezos y maldiciones. Yo no dije nada. Solo podía sentir el peso ardiente en mi palma, recordándome que no había elegido nada, que la campana lo había hecho por mí. Esa noche, mientras las velas titilaban en mi cuarto, escuché otra vez la voz. No en el aire, sino dentro de mí. No podrás huir. Tu nombre ya está escrito en el metal del cielo. Y comprendí que mi vida había dejado de ser mía para siempre. Capítulo 3. La profecía olvidada. La tensión en el pueblo crecía como una tormenta que nadie se atrevía a nombrar. Cada vez que salía a la calle, sentía sobre mí las miradas divididas, unos se santiguaban al verme pasar. Otros se escupían al suelo como si mi presencia ensuciara la tierra. Yo no era un hombre más. Era el eco de una campana que solo yo escuchaba. Busqué respuestas donde siempre me habían dicho que moraban los misterios, en la biblioteca del convento. El padre Esteban me permitió entrar, aunque con un gesto de advertencia que me heló la sangre. Lo que busques. Quizá no quieras hallarlo, me dijo, entregándome un manojo de llaves oxidadas. El olor a pergamino húmedo me envolvió en cuanto crucé el umbral. Entre estantes polvorientos descubrí códices con letras ya borradas por el tiempo. Mis manos temblaban al abrir uno de los volúmenes más antiguos, la tapa de cuero estaba marcada con un símbolo extraño. Un círculo roto por una línea que parecía dividir la luz de la sombra. Al pasar las páginas, mis ojos se detuvieron en un título escrito en latín, de Campana Unius Vocis. La campana de la única voz. El texto hablaba de una reliquia forjada con metales arrancados de las entrañas de la tierra y consagrados con sangre inocente. Decía que esa campana no pertenecía del todo a Dios ni al hombre, sino que era un umbral entre ambos, y que, en tiempos de tribulación, sonaría no para todos, sino para uno. Mi respiración se entrecortó cuando leí la advertencia final, aquel que escuche solo, cargará con la revelación que el mundo ha querido olvidar. Las velas del convento parpadearon de golpe, y el aire se volvió denso, sofocante. Sentí detrás de mí un roce, como el paso invisible de una túnica. Giré en seco. No había nadie. Solo los susurros del viento entre las páginas. Pero entonces, lo escuché otra vez, el tañido. Uno, seco, profundo. El bronce no había sonado, y sin embargo la biblioteca entera vibró, como si los estantes se inclinaran hacia mí. En el margen de la última página, escrito con tinta casi borrada, descubrí una frase que no figuraba en el índice. El elegido no siempre es bendito. A veces es el sacrificio. Me quedé helado. Cerré el libro de golpe, convencido de que las letras podían cambiar mientras yo las miraba. Y al hacerlo, un trozo de polvo se desprendió del lomo, revelando un detalle que me atravesó como un puñal, mi mismo nombre, escrito en letras minúsculas. Allí, donde nunca debió estar. Salí de la biblioteca tambaleando, con el eco de esa verdad imposible retumbando en mi cabeza. La campana no me había llamado por azar. Estaba escrito desde siglos atrás. Capítulo 4. La voz detrás del bronce. Aquella noche el aire del pueblo tenía un peso extraño, como si cada rincón respirara conmigo. No quise dormir. Temía que los sueños me devolvieran al altar agrietado o al libro maldito que había encontrado en la biblioteca. Me quedé despierto, escuchando el silencio. Y entonces sucedió. El tañido no vino de la torre, ni del cielo. Brotó dentro de mi pecho como un segundo corazón. 3 golpes secos, profundos, que me hicieron caer de rodillas. Me cubrí los oídos. Pero no sirvió de nada, la campana vibraba en mis huesos, en la médula misma. De pronto, el sonido cambió. Ya no era metal golpeado. Era un murmullo. Un aliento tibio que acariciaba mi oído como si alguien estuviera susurrándome desde muy cerca. Te llamo por tu nombre, dijo la voz, áspera y dulce a la vez. Me estremecí. No era un eco. No era mi imaginación.
Sentí que el bronce del campanario entero respiraba conmigo. Me levanté a trompicones y corrí hacia la iglesia. La puerta estaba entreabierta, y un resplandor extraño iluminaba el interior. Al entrar, vi el altar cubierto de sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Cada sombra parecía inclinarse, como un coro invisible escuchando al mismo tiempo. Subí las escaleras hasta la torre. Con cada peldaño, la voz se hacía más clara. No eres tú quien me busca, soy yo quien te ha encontrado. Cuando llegué al campanario, el espectáculo me heló la sangre. La campana no estaba oscilando, y sin embargo, la superficie de bronce palpitaba. Se expandía y contraía como un pecho vivo. Me acerqué con la torpe valentía de quien sabe que ya no hay retorno. Puse la mano sobre el metal. Estaba caliente, demasiado caliente para ser bronce nocturno. Y entonces lo escuché sin intermediarios. No en mi oído, sino en mi mente. Has cargado un nombre escrito mucho antes de nacer. El mundo no lo recuerda, pero yo sí, y lo recordarás conmigo. Un dolor agudo me atravesó el cráneo. Vi imágenes fugaces, un río de fuego, rostros llorando, una multitud de rodillas frente a un cielo vacío. En medio de todo, la campana repicando sola. Retiré la mano, gritando, pero mis dedos quedaron manchados de un hollín que olía a carne quemada. El bronce se agrietó en silencio, y de la fisura emergió un resplandor rojo. No estaba oyendo a Dios, tampoco al demonio. Era algo más antiguo, más profundo, algo que dormía en el metal desde siglos olvidados. Y lo peor fue comprender que ya no se trataba solo de escuchar. Ahora, esa voz me pedía responder. Capítulo 5. El pueblo dividido. El amanecer trajo consigo un murmullo que se propagó como pólvora. La campana habló. La campana eligió. Nadie sabía cómo, pero todos en San Bartolomé repetían esas palabras con la certeza de que yo era el centro de algo que apenas comprendían. Salí a la plaza y me encontré con un espectáculo que me encogió el alma. A un lado, un grupo de ancianos rezaba de rodillas, pidiendo protección divina. Me miraban con ojos húmedos, convencidos de que yo era el mensajero de Dios. Al otro lado, hombres jóvenes gritaban injurias, agitaban piedras en las manos y me acusaban de haber despertado una maldición. «Es un falso profeta», rugió uno. «No, es el elegido», respondió una mujer con un niño en brazos, arrodillándose ante mí. La plaza se transformó en un campo de batalla de voces. El aire olía a miedo. Y el miedo siempre trae violencia. El padre Esteban intentó imponerse, levantando la cruz en alto. «Silencio, nadie aquí comprende aún lo que sucede». Pero su voz fue ahogada por la multitud. Algunos comenzaron a empujar. Otros se aferraban a mis ropas buscando bendición. Sentí que me arrancaban en pedazos. Como si cada uno quisiera quedarse con una parte de mí, fe, esperanza o culpa. De pronto, una piedra silbó en el aire y golpeó el suelo a mis pies. Un silencio espeso cayó sobre la plaza. Todos me miraban, esperando mi reacción. Y fue entonces cuando sucedió lo imposible. La campana repicó. Un único tañido. Grave, desgarrador. Nadie en el pueblo lo había escuchado antes. Esa vez, todos lo oyeron. Los ancianos lloraron. Los niños gritaron. Los perros aullaron como si el cielo se estuviera rompiendo. La multitud se partió en dos bandos irreconciliables. «Es señal de Dios», clamaron los devotos, levantando las manos al cielo. «Es la voz del infierno», vociferaron los otros, lanzando maldiciones y huyendo como si el suelo fuese a abrirse bajo sus pies. Yo permanecí inmóvil, temblando, porque mientras los demás escuchaban solo el bronce, yo escuché algo más. Un murmullo secreto dirigido únicamente a mí. «Ellos pueden dudar. Tú no. El camino ya está trazado». La plaza estalló en caos. Algunos querían erigirme en profeta. Otros pedían mi sangre. Y comprendí que la campana no solo me había marcado a mí, sino que había sembrado una grieta mortal en todo el pueblo. Desde ese instante, San Bartolomé dejó de ser un lugar. Se convirtió en un campo de revelación y condena. Y yo era la chispa que lo sostenía. Capítulo 6. La confesión prohibida. El peso de las miradas, las súplicas y las maldiciones me aplastaba como un yugo. No podía seguir así. Necesitaba alivio. Una palabra de perdón. O al menos alguien que me dijera que todo era un delirio. Por eso aquella noche crucé las puertas del confesionario, buscando al padre Esteban. El interior estaba envuelto en penumbras, apenas iluminado por una vela consumida. El aroma del incienso rancio impregnaba el aire, espeso como si no hubiera sido renovado en siglos. Me arrodillé, con las manos temblorosas, y acerqué los labios a la rejilla. «Padre, necesito confesarme», murmuré. Y mi voz me sonó lejana, como si no viniera de mí. Del otro lado escuché un silencio inquietante.
seguido de una respiración lenta. Al fin, el padre Esteban respondió: hijo, Dios siempre escucha. Inspiré hondo y comencé: he oído la campana. He visto mi nombre en el altar. Y una voz me susurra en cada tañido: Padre, tengo miedo de que no sea la voz de Dios. Lo que ocurrió entonces heló mi sangre. El sacerdote soltó un gemido ahogado, como si algo le atravesara el pecho. Golpeó la madera, jadeando. «Cállate», exclamó con un tono que no era suyo. Era más grave, más profundo, como si hablara otra garganta a través de la suya. «No pronuncies lo que aún no está escrito». Retrocedí, horrorizado. Las sombras dentro del confesionario se alargaban, retorciéndose como serpientes. El padre Esteban volvió a hablar, pero ya no con su voz. «La confesión no te pertenece, hijo del tañido. Hay secretos que no deben llegar a los oídos del Altísimo». Quise abrir la puerta, escapar, pero estaba trabada. Golpeé desesperado, mientras escuchaba risas apagadas dentro de la madera, como si las tablas mismas se burlaran de mi impotencia. Entonces, el tañido de la campana resonó dentro del confesionario. No en la torre, no en el aire, allí mismo, entre las paredes de madera. Un único golpe que hizo vibrar el suelo. El padre Esteban cayó al otro lado, y escuché su cuerpo desplomarse. La puerta cedió de pronto. Corrí hacia él. Lo encontré tendido, con los ojos abiertos, desorbitados. Sus labios se movieron en un murmullo final. «No busques redención, busca resistencia». Y se desmayó. Me quedé arrodillado, con el corazón en un puño, comprendiendo que ni siquiera la confesión, el refugio más sagrado, me estaba permitido. Había algo, alguien, que vigilaba cada palabra que intentaba entregar al cielo. Esa noche, por primera vez, supe que la campana no solo me había elegido, también me había encerrado. Capítulo 7. El eco en la medianoche. La medianoche cayó sobre San Bartolomé como un sudario. El pueblo parecía dormido, pero yo sabía que algo se agitaba bajo esa calma. Desde mi habitación podía sentirlo, un pulso invisible que recorría las calles, un murmullo oculto que crecía con cada segundo. No quise, pero mis pies me llevaron solos hacia la iglesia. La luna iluminaba el camino como si también quisiera ser testigo. Al acercarme, el aire se volvió denso, cargado de un silencio que dolía. Y de pronto, sucedió. Un tañido retumbó en mis huesos. No fue largo ni solemne, sino breve, seco, como el golpe de un martillo en el cráneo. El sonido no se expandió en el aire, sino que se multiplicó dentro de mí. Y luego, el eco comenzó, un eco que no moría. Cada repetición era más fuerte que la anterior. El primero me hizo tambalear. El segundo agrietó las ventanas de la sacristía. El tercero apagó todas las velas que aún ardían en el templo. El silencio del pueblo estalló en gritos de aves nocturnas y ladridos desesperados de perros que parecían ver lo que los hombres no podían. Caí de rodillas en medio de la nave central. El eco seguía golpeando, como un corazón que latiera fuera de su pecho. Pero entonces comprendí algo: no era un eco normal. Era un susurro disfrazado de resonancia. Cada reverberación llevaba palabras ocultas, como si alguien hablara desde lo más profundo del bronce. El mundo duerme, pero tú no. Ellos callan, pero tú me respondes. Las bancas crujieron como si un peso invisible se sentara sobre ellas. Las paredes rezumaron humedad. Una grieta recorrió el techo y un polvo fino cayó sobre mis hombros. Como ceniza, quise taparme los oídos, pero ya era inútil. El eco había encontrado refugio en mi sangre. Lo sentía recorrer mis venas, multiplicándose. De pronto, vi sombras moverse entre los vitrales, como figuras humanas que se agitaban detrás del vidrio. Aunque afuera no había nadie, el eco creció, y con él, un grito ahogado emergió del suelo, como si la tierra misma llorara. Y entonces el eco cesó. El silencio me golpeó con la misma fuerza que el sonido. Un silencio absoluto, brutal. Apenas podía respirar. Y en ese silencio, una última frase, clara, nítida, como escrita con fuego dentro de mi mente. No eres testigo, eres protagonista. Me derrumbé en el suelo, comprendiendo que la campana no solo hablaba, estaba escribiendo mi destino con cada vibración. Y que a medianoche, el eco ya no era del metal, era mío. Capítulo 8. El ángel que lloraba. El amanecer no trajo consuelo. Tras la noche del eco interminable, desperté con la garganta seca, como si hubiera gritado durante horas. Pero yo no había gritado, había escuchado, y esas palabras seguían corriendo por mis venas como un veneno dulce. Decidí volver a la torre de la campana. Algo dentro de mí, quizás locura, quizás obediencia, me empujaba hacia allí. Subí los peldaños de piedra, cada vez más gastados.
hasta llegar al campanario. El aire era distinto arriba, denso, cargado de un olor metálico, como hierro oxidado mezclado con incienso. Entonces lo vi. Una figura se hallaba arrodillada junto a la campana. Sus alas, enormes, estaban plegadas y parecían hechas de cristal roto. La criatura lloraba, pero no eran lágrimas claras, de sus ojos caían hilos de sangre que manchaban las piedras del suelo. Me quedé helado. Nunca había visto algo semejante. Un ángel. Sí, pero no como los pintados en los frescos. Este temblaba, se encogía de dolor, como si cargar con su propia existencia fuera un castigo. Alzó la cabeza lentamente y me miró. Su voz era un murmullo quebrado, más cercano a un lamento humano que a una proclamación celestial. No debías escucharla. No aún. ¿Quién eres?, pregunté con un hilo de voz. El ángel inclinó el rostro, y la campana vibró a su lado, como respondiendo por él. Soy el guardián que olvidó cómo guardar. La campana no habla desde el cielo, habla desde debajo de la tierra. Sentí un frío recorrer mi espalda. Entonces, ¿no es Dios quien me llama? El ángel lloró con más fuerza, y su sangre salpicó el bronce. La campana gimió, como si el metal pudiera sufrir. Dios calla cuando los hombres olvidan. Lo que tú oyes es la voz de lo que duerme. Y ha esperado demasiado. Me llevé las manos a la cabeza, desesperado. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no otro? El ángel se estremeció y extendió un ala rota hacia mí. Porque llevas la grieta en tu nombre. Porque fuiste escrito en el metal mucho antes de respirar. Quise alejarme, pero mis pies se hundieron en el suelo, como si las piedras me sujetaran. El ángel se inclinó más, casi desplomándose, y susurró con un hilo de voz final. Resiste, aunque no entiendas. Si respondes demasiado pronto, el mundo no soportará el eco. Después, se deshizo en un polvo luminoso que se mezcló con el aire. Yo quedé solo, frente a la campana que brillaba como un corazón encendido. Y por primera vez, no solo tuve miedo de la voz, tuve miedo de mí mismo. Capítulo 9. El pacto en las sombras. Aquella noche no busqué refugio en mi cama. Sabía que el sueño no me pertenecía. Caminé por las calles vacías de San Bartolomé, con la sensación de que cada ventana cerrada ocultaba ojos vigilantes. El pueblo entero parecía contener la respiración, temiendo al siguiente tañido. Me refugié en la sacristía abandonada, donde la humedad había borrado los frescos y la madera se deshacía en astillas. Allí, entre el olor a cera vieja y polvo, escuché un nuevo susurro. No era la voz de la campana. Era otra, una voz más baja, más íntima. No tienes que aceptar su llamado, dijo, tan cerca que creí que alguien estaba detrás de mí. Me giré de golpe. La sacristía estaba vacía, pero las sombras se movían con vida propia. Una figura comenzó a formarse en la penumbra, alta, alargada, sin rostro definido. Su presencia era fría y sin embargo reconfortante, como un abrazo de la noche. ¿Quién eres?, pregunté, con la garganta seca. La sombra sonrió sin boca, y el aire vibró con su respuesta. No soy Dios ni demonio. Soy la grieta, el espacio entre ambos. Me acerqué temblando, incapaz de retroceder. La sombra extendió una mano que no era mano, sino humo sólido, y me rozó el pecho. Sentí que mi corazón latía al mismo ritmo que la campana. Ellos quieren que creas que no tienes opción, que el destino ya está escrito. Pero no es cierto. Puedes rechazarlo. Puedes romper el ciclo. ¿Y a qué precio?, pregunté, casi en un susurro. La sombra inclinó la cabeza, como quien ofrece un trato conocido desde siglos. A cambio de lo que amas. Lo más profundo. Lo más puro. Dame eso. Y la campana callará para siempre. Mis manos sudaban. Pensé en mi madre enferma. En el niño que solía jugar en la plaza. En la mujer que alguna vez me sonrió en misa. ¿Podría sacrificar todo eso a cambio de silencio? La sombra pareció leerme la mente. No pienses que es injusto. Piensa que es libertad. ¿Acaso no quieres volver a ser un hombre común, sin voces en tu cabeza? En ese instante, la campana repicó dentro de mí. Fuerte, furiosa, como un latigazo. La sombra retrocedió, siseando, como si el bronce invisible la quemara. Decide pronto, susurró, antes de desvanecerse en el muro. Cada tañido acerca tu final. ¿Y el mío? Quedé solo, con el eco resonando en mis costillas y la certeza de que el verdadero infierno no estaba en elegir entre Dios y el demonio, sino entre el sacrificio y la traición. Capítulo 10. El nombre escrito en fuego. El día amaneció extraño, con un cielo rojizo que parecía arder desde adentro. Nadie salió a la plaza. Nadie abrió las tiendas. El pueblo entero estaba en silencio, como si todos supieran que algo inevitable se acercaba. Yo caminaba con la certeza de que cada sombra me seguía,
Al llegar a la iglesia, un murmullo recorrió a los pocos que se atrevían a mirar por las rendijas de sus casas. Ahí va el elegido, ahí va el condenado. Empujé las puertas del templo y me encontré con un espectáculo imposible. La campana, suspendida en lo alto, brillaba con un fulgor rojizo. El bronce parecía estar al rojo vivo, como si alguien la hubiera sacado de una fragua. La seguí con la mirada, hipnotizado, hasta que el aire vibró. Un único tañido sacudió los cimientos de la iglesia. El sonido no se expandió en ondas, se clavó en mis huesos. Caí de rodillas. Y entonces lo vi. Mi nombre apareció grabado en la superficie ardiente de la campana. No con letras talladas, sino con fuego líquido que corría por el metal como venas incandescentes. Cada letra brillaba como si quemara el aire alrededor. «No», grité, intentando apartar la vista. Pero cuanto más la rechazaba, más clara se volvía la inscripción. El padre Esteban, que había entrado tras de mí, cayó al suelo y empezó a llorar. Está escrito. Dios lo permite o el infierno lo reclama. Pero ya está escrito. Los vitrales explotaron con un estruendo, arrojando cristales de colores sobre nosotros. Afuera, el pueblo entero escuchó el tañido. Esta vez no había duda, todos lo oyeron. Un clamor de rezos y alaridos estalló en la plaza. La voz regresó, fuerte, sin disimulo. Tu nombre es el sello. Tu sangre es la llave. El tiempo se acaba. Sentí que mi pecho ardía. Miré mi palma, la marca que antes era sombra ahora resplandecía como brasa viva. No era solo una señal. Era un contrato. El padre Esteban me sujetó, temblando, y me susurró al oído. Hijo, lo que está escrito en fuego no puede borrarse. Solo puede cumplirse. Yo me levanté tambaleando, con el corazón en un puño. Afuera, la multitud clamaba mi nombre con voces divididas entre adoración y odio. Dentro, la campana latía como un órgano vivo, llamándome a responder, y comprendí, con un terror que me cortó la respiración, que ya no se trataba de resistir o callar. La cuenta atrás había comenzado, y mi nombre era la chispa que encendería el destino de todos. Capítulo 11. La campana que sangraba. La noche cayó como un telón pesado sobre San Bartolomé. El aire olía a tormenta, aunque el cielo no tenía nubes. Todo estaba demasiado quieto, demasiado expectante. Yo sabía que algo iba a suceder, pero ni los rezos del pueblo ni mis súplicas en silencio podían detenerlo. Me refugié en la iglesia, solo, con la esperanza ingenua de encontrar respuestas entre las paredes que me habían visto crecer. El padre Esteban dormía en sus aposentos, agotado, y yo subí las escaleras hacia la torre, impulsado por un presentimiento que me carcomía. Cuando llegué al campanario, el corazón me dio un vuelco. La campana estaba húmeda, no de rocío, sino de un líquido espeso y oscuro que resbalaba por el bronce. Me acerqué con incredulidad, era sangre. Sangre fresca que goteaba lentamente hasta el suelo, formando un charco a mis pies. El olor metálico me golpeó en la nariz, y el viento trajo consigo un murmullo. No era un repique, sino un gemido sofocado, como si el metal estuviera llorando. Me atreví a tocar el borde. El líquido manchó mis dedos, y al instante, las gotas comenzaron a moverse solas, formando palabras sobre la piedra del suelo. Me agaché para leerlas, con el corazón en la garganta. El juicio no se anuncia con trompetas, sino con sangre. Retrocedí de golpe, pero la campana gimió de nuevo. Esta vez, no fue un murmullo, sino un grito metálico que atravesó la torre entera. El sonido era tan agudo que los vitrales de la iglesia abajo temblaron como si fueran a estallar. Afuera, el pueblo escuchó. Lo supe porque empezaron los alaridos. Algunos rezaban en voz alta, otros corrían despavoridos. El eco de ese grito se extendió como una onda que no se apagaba, sino que se multiplicaba en cada rincón. Caí de rodillas, y las letras de sangre comenzaron a arder. Las palabras se consumieron como fuego líquido, dejando tras de sí un símbolo que reconocí al instante, el mismo círculo roto que había visto en el libro antiguo de la biblioteca. La voz regresó, clara, tajante, sin compasión. El sello está abierto. Nada podrá cerrarlo. El bronce volvió a gemir, pero esta vez el sonido me atravesó el pecho como una lanza. Sentí que mi corazón latía al mismo ritmo que la campana, como si fuéramos uno. Me levanté tambaleando, con la sangre aún corriendo bajo mis pies, sabiendo que aquello no era solo un presagio, era el inicio de un sacrificio, y yo era la víctima que respiraba. Capítulo 12. El último tañido. La campana no había vuelto a sonar desde aquella noche en que sangró. El silencio que la envolvía era más aterrador que cualquier repique. El pueblo entero vivía en una espera insoportable, como si supieran que cada minuto los acercaba al borde de un precipicio invisible. Yo tampoco podía dormir.
El fuego escrito en el bronce seguía ardiendo en mis pensamientos. Y el símbolo grabado en la piedra parecía perseguirme en cada sombra. Caminaba como un condenado, sintiendo que cada paso me acercaba al desenlace. La medianoche llegó. Y con ella, el estremecimiento. El aire se quebró con un sonido que no fue campana ni viento, sino algo más profundo, como el latido de la tierra misma. Corrí hacia la iglesia. Y allí estaba, la torre temblaba. Y el bronce palpitaba como un órgano vivo, iluminando las paredes con destellos rojos. El pueblo entero salió de sus casas. Unos lloraban de rodillas. Otros gritaban blasfemias. Nadie podía escapar. Todos sabían que era el final. Subí los escalones con las piernas pesadas, como si cada peldaño me arrancara un pedazo de alma. Al llegar al campanario, el bronce explotó en luz. Y entonces ocurrió lo que había temido desde el principio. La campana sonó por última vez. Un único tañido, pero tan fuerte que partió las piedras, que hizo caer las cruces, que apagó el cielo estrellado. Fue un golpe que no solo se oyó, sino que atravesó la carne y los huesos, dejando al mundo entero suspendido en un segundo eterno. Y en ese tañido final, la voz habló con claridad absoluta. Responde, ahora o nunca. Caí de rodillas, con las manos ensangrentadas, y comprendí que ya no podía huir. O aceptaba ser el sello del juicio, o me convertía en el sacrificio que sellaría el silencio para siempre. Vi rostros en la luz, ángeles derrumbados, sombras erguidas, el pueblo entero arrodillado entre fe y odio. Todo dependía de mi boca, de una sola palabra. El último eco se alargó como un grito que no moría. Y yo, con la garganta desgarrada, comprendí que el destino no estaba en las manos de Dios ni del demonio, sino en la mía. Abrí los labios, dispuesto a responder, y la campana cayó. El silencio fue más aterrador que el tañido, porque entendí, en ese instante, que el juicio ya había comenzado. Capítulo 13. La resurrección de un silencio. Creí que después del último tañido vendría la calma, pero me equivoqué. El silencio que siguió no era paz, era un abismo. San Bartolomé amaneció sin canto de gallos, sin ladrido de perros, sin el repiqueteo de las ollas en las cocinas. El mundo entero parecía contener la respiración. Caminé por las calles vacías y vi rostros asomados tras las cortinas, ojos temerosos que evitaban el mío, como si temieran que una sola mirada pudiera condenarlos. El padre Esteban no salió de sus aposentos. Algunos decían que había perdido el habla al escuchar el último tañido. Otros, que ya no respiraba. Nadie lo sabía. Nadie se atrevía a comprobarlo. Lo más aterrador fue descubrir que ya no escuchaba la voz de la campana. Pero su ausencia no era alivio. Era como si me hubieran arrancado algo de adentro, dejándome hueco, expuesto, vulnerable. Aquella noche, cuando la luna se alzó roja sobre el campanario derruido, comprendí la verdadera condena. El silencio no estaba fuera, estaba dentro de mí. Cada latido era un eco vacío. Cada respiración sonaba como un recuerdo lejano. De repente, las piedras de la plaza comenzaron a agrietarse. No hubo estruendo, solo un crujido seco que se extendió como venas por el suelo. Del interior de las grietas brotó un murmullo. No un sonido metálico, no una voz clara. Un murmullo de miles de voces apagadas, como si todo lo que había callado a lo largo de los siglos regresara de golpe. Me arrodillé, tapándome los oídos. El murmullo crecía, envolviendo las casas, las calles, el cielo entero. Y entonces lo entendí, la campana no había muerto. Se había multiplicado. Ya no era un bronce suspendido en una torre, sino un eco escondido en cada rincón del mundo. El silencio había resucitado, pero no como ausencia de sonido. Resucitó como presencia invisible, llenando todo, devorando todo, en medio de aquel caos mudo. Las grietas dibujaron de nuevo el símbolo, el círculo roto. Brillaba débilmente en el suelo de la plaza, recordándome que el juicio apenas estaba comenzando. Y una frase, clara como un cuchillo, se clavó en mi mente sin necesidad de sonido. El silencio es la nueva campana. Y tú, su único guardián. Me quedé allí, arrodillado, temblando, sabiendo que la verdadera llamada no había terminado, solo había cambiado de forma. Y que el mundo, aunque aún no lo supiera, ya respiraba bajo un silencio que no perdonaría a nadie. Capítulo 14. El juicio del elegido. El silencio nuevo no tardó en reclamar su precio. Durante días, el pueblo vivió en una quietud insoportable. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, como si las palabras pudieran despertar algo más terrible aún. Incluso los rezos se convirtieron en murmullos quebrados. Yo, en cambio, escuchaba, y cuanto más callaban ellos, más resonaban en mí las voces enterradas. Cada mirada de los vecinos me acusaba.
Cada gesto tembloroso me señalaba como origen de todo. Sabía que el juicio estaba cerca, y que no lo dictaría un tribunal humano. Una noche, el suelo del templo se abrió bajo mis rodillas. No con violencia, sino como un telón que se descorre. Caí en un espacio inmenso. Sin paredes, sin techo, iluminado por un resplandor que no provenía de ninguna fuente visible. Allí me esperaban figuras envueltas en túnicas blancas y negras, con rostros ocultos tras máscaras lisas. No eran ángeles ni demonios. Eran algo distinto, sombras de juicios olvidados, testigos de siglos de silencios rotos. Se alinearon formando un círculo, y una voz sin dueño me atravesó como una espada. El elegido será juzgado por su propio eco. De pronto, frente a mí apareció yo mismo, mi reflejo. Exacto, pero con los ojos vacíos, como dos campanas huecas. El doble me miró con una mueca de desprecio y habló con mi voz, pero más grave, más antigua. Has dudado, has temido, has intentado huir. No eres digno del llamado. Intenté responder, pero mi garganta se cerró. El círculo de figuras alzó las manos y el eco de mi propio reflejo retumbó en el espacio vacío. Sentí que el aire se desgarraba, que cada palabra de mi otro yo se transformaba en un martillazo sobre mi cráneo. Has llevado la grieta en tu nombre, pero no has aceptado su peso. Has buscado confesión, refugio, respuestas. El elegido no pide, el elegido obedece. Caí al suelo, ahogado, mientras mi reflejo se inclinaba hacia mí. Sus ojos vacíos se llenaron de fuego, y en su frente apareció el símbolo del círculo roto. El juicio es simple, dijo, o respondes a la campana, o ella responderá por ti. Las figuras entonaron un cántico sin palabras, un murmullo que me rodeó como cadenas, y comprendí que el juicio no era una condena externa, sino la confrontación con lo que había intentado negar, que mi destino no me pertenecía. Entonces, el doble levantó una mano ardiente y la apoyó sobre mi pecho. El fuego me atravesó, y escuché un último veredicto grabarse en mi carne. El sello se cumple en tu voz. Tu juicio es hablar, o condenar al mundo al silencio eterno. Abrí la boca, pero lo único que salió fue un tañido. Un tañido que no era de bronce. Era mío. Capítulo 15. La campana que nunca existió. Desperté en la plaza de San Bartolomé, tumbado sobre la piedra fría, rodeado por un silencio que parecía más profundo que la muerte. El pueblo entero me observaba desde lejos, pero ninguno se atrevía a acercarse. Sus rostros estaban desfigurados por el miedo, unos me miraban como a un santo, otros como a un monstruo. Me levanté tambaleando. La torre de la iglesia estaba intacta, erguida contra el cielo, pero algo era distinto. Levanté la vista hacia lo alto y sentí que la sangre se me helaba. Allí no colgaba nada. La campana había desaparecido. Corrí dentro. Subí las escaleras una a una, jadeando, hasta llegar al campanario. Solo encontré el hueco vacío, las cuerdas deshechas, el bronce ausente. Toqué el espacio donde debería estar el metal y sentí únicamente aire. Un vacío denso, como si la campana nunca hubiera estado allí. No puede ser, susurré, y mi voz rebotó con un eco imposible. Entonces lo entendí. La campana nunca había existido como objeto. No era un bronce colgado en la torre, sino un llamado enterrado en mí desde siempre. El eco, el fuego, la sangre, todo era un espejo de mi propia voz, de un destino escrito en mi carne. El pueblo comenzó a agitarse abajo. Algunos clamaban, milagro, el elegido ha cumplido la profecía, mientras otros gritaban, mentira, nunca hubo campana, todo fue engaño. Las dos verdades chocaban en un mismo grito, y yo estaba en el centro, sin poder negar ni confirmar, porque la revelación era clara. Lo que me había perseguido todo ese tiempo no colgaba en una torre, sino en mi interior. Una ráfaga de viento atravesó el campanario y, en medio de ese aire vacío, escuché el último susurro, el que lo aclaró todo. Yo no repicaba para el mundo, repicaba para ti. Tú eres la campana, y tu voz decidirá si el eco salva o condena. Me llevé las manos al pecho, sintiendo el tañido vivo de mi corazón. Era el mismo sonido que había temido durante noches enteras. Pero ahora ya no era amenaza, era verdad. El pueblo aguardaba abajo, dividido, esperando una palabra. Abrí la boca, y el silencio absoluto se quebró. No sé si hablé, si recé, o si grité. Solo sé que un eco salió de mí, expandiéndose como un fuego invisible. Y en ese instante comprendí, la campana que todos temían nunca había existido, salvo en mí. El destino no era escuchar, el destino siempre fue hablar. Epílogo. El eco que nunca muere. San Bartolomé quedó en ruinas invisibles. Las casas seguían en pie. La plaza seguía siendo la misma.
pero nada volvió a tener sonido verdadero. El canto de los pájaros desapareció. Las campanas de otros pueblos no alcanzaban el aire. Incluso las risas de los niños eran como ecos huecos. Yo partí una madrugada, sin despedidas. El pueblo me miraba marchar desde las ventanas, con el mismo silencio reverencial que se le guarda a un muerto en su propio funeral. Sabían que ya no pertenecía a ellos. Caminé por caminos desiertos, cruzando campos donde el viento soplaba sin voz, y en cada paso, escuchaba el tañido sordo en mi pecho, no un sonido externo, sino el eco eterno que me habitaba. Ya no me aterrorizaba. Era mi identidad. Comprendí entonces la verdad final. La campana nunca fue un objeto, ni una torre, ni un mito. La campana era memoria, era destino, era voz encerrada en carne. Y al aceptarlo, entendí que no podía huir, porque yo era el eco. Una última revelación me atravesó como un rayo. Mientras exista un silencio en el mundo, yo repicaré, y mientras tú respires, serás mi guardián. Me detuve en lo alto de una colina, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a levantarse. El mundo parecía en calma, pero sabía que en algún lugar, alguien ya estaba escuchando un tañido que los demás no oían, porque el eco no muere, solo cambia de guardián. Y quizás, cuando mi voz se apague, será otro quien cargue con la campana que nunca existió.